Alma de Puramín, Cheta Millaray de Charraqui, Machi de la comunidad del Roble, Carimayén, de Río Bueno, de Maiquén. Cuando dicen madre uno piensa en la tierra porque esa es la que nos da todo. Esa es la gran madre de nosotros, por la cual nosotros luchamos, somos capaces de dejar hartas cosas y de involucrarnos y de no tener miedo a la represión, a los costos políticos de luchar, y al mismo tiempo uno lo hace por su hijo, porque ahí está el futuro del pueblo de nosotros. Se registró la muerte, el asesinato, el homicidio de un nuevo comunero mapuche. Cheta, Juanacuante, Piñén, Chelonco, somos los Mapu Pitriuco. Yo soy Juana, vengo de una comunidad indígena que se llama Pitriuco, soy la primera lonco mujer de mi familia. Estoy aquí para denunciar al Estado de Chile y a los hombres que tienen presa a nuestras autoridades espirituales, que son los machis, las machis. Me siento sumamente afligida, ya que veo que mis mujeres espirituales se encuentran enfermas, se encuentran encarceladas. Tenemos una machi, mujer de 23 años, que está presa aquí en la cárcel de alta seguridad por defender la tierra, por decir no a la intromisión de transnacionales en nuestro territorio y defender los complejos ceremoniales mapuche-huilliche. Hoy día el gobernador del Ranco la tiene detenida en la cárcel de alta seguridad por defender el río Pilmaiquén, por defender el espacio Ñemapu Quintuante, que es de donde nosotros antiguamente, de miles de años, hemos sacado nuestro conocimiento, nuestra ceremonia. Y después de 150 años, 180 años, nació una machi que hoy día está presa por el Estado de Chile. Hace más de 2 semanas están detenidos junto a otros hermanos en la cárcel de alta seguridad de aquí de Valdivia, y por eso estoy aquí. Como lonco, me corresponde proteger a esa lamien como machi y a ustedes para llevarle mi mensaje y decir que seamos solidarios con nuestra gente. Hoy día las mujeres mapuches están dando la cara por